dones espirituales. Pero si en nuestra humanidad no estamos viendo que las cosas están yendo como nosotros vemos, y a veces, y esto es algo muy peligroso, que no crecemos como iglesia, como un todo, pensamos que tal vez estamos haciendo algo mal, y no necesariamente que estamos haciendo algo mal, sino que a veces no vamos a lo simple, a lo sencillo y a lo que es la base, que es realmente que tenemos que ser imitadores de Jesús. Sabemos que los evangelios nos dejan la enseñanza, nos dejan la vida de Jesús. Los evangelios nos revelan qué es lo que Jesús hizo, cómo hacer discípulos y cómo nosotros tenemos que hacer discípulos. Los hechos de los apóstoles, verán, nos revelan cómo multiplicar o cómo llevar adelante ese proceso hacedor de discípulos. Vemos como Pablo, que fue un discípulo de Cristo, un apóstol injertado, como él mismo lo ha dicho, él llevó adelante, digamos, con sus viajes misioneros y cómo la iglesia fue extendida por el mundo, por el Imperio Romano, y las epístolas o las cartas pastorales o las cartas paulinas, como quieran decirles, ¿verdad?, nos dan una idea de cómo poder mantener a largo plazo ese movimiento de multiplicación dentro de la iglesia. Entonces, para no hacerme mucho, no darle mucha vuelta sobre el asunto, digamos, lo que es el estudio de Cristo o la cristología define nuestra forma de hacer misiones. Y cuando digo la forma de hacer misiones no estoy hablando de misiones transculturales, de que es irnos a otro lugar, a una cultura diferente a la nuestra, sino hacer misiones en nuestro contexto local. O sea, cómo nos relacionamos nosotros con las personas a nuestro alrededor, ya sea en el trabajo, ya sea en el colegio, ya sea donde sea, que no conocen a Cristo, y nuestra forma de hacer misión define nuestra eclesiología o nuestra forma de hacer iglesia, cómo nosotros como iglesia estamos funcionando. O sea, y perdón por, sinceramente a veces no encuentro unas palabras más sencillas para explicar esto. O sea, comprender al verdadero Jesús, comprender al verdadero Cristo de la Escritura, y nos ayuda a comprender cuál es nuestra verdadera misión y cómo nosotros debemos funcionar como iglesia. ¿Está claro? Juanmi, ponme los versículos, por favor. ¿Qué es lo que dice Pablo en 1 Corintios 11:1? Imítame a mí como yo imito a Cristo. Esa fue la convicción de Pablo que tuvo. Imitarlo a él como yo imito a Cristo. Yo sinceramente yo no me atrevería a decir eso. O sea, decirle a una persona que estoy evangelizando, que estoy discipulando, yo no tendría la osadía o las agallas de decirle, imítame a mí como yo imito a Cristo, porque de verdad que hay que tener valentía para tomar ese paso. Pero Pablo tenía esa convicción, ¿verdad? Ahora bien, leyendo Pablo y conociendo la vida de Pablo obviamente está refiriéndole a aspectos morales, aspectos básicos de la vida de Jesús, o sea, lo que es dependencia, lo que es oración, lo que es la guianza del Espíritu Santo. Y es parte de eso, o sea, nosotros, tenemos que esforzarnos, tener esta convicción, creerla, ¿verdad? O sea, no sentirnos inferiores o menos que nada, sino realmente, ok, yo soy un seguidor de Cristo, o sea, yo me propongo, así como Daniel se propuso, no contaminarse con la comida del rey, yo me propongo imitar a Cristo. ¿Cuál es el reto que nos deja Pedro? 1 Pedro 2:21. Cristo padeció por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Vemos ¿qué es lo que, en resumen? La vida que Jesús nos dio no es una vida de prosperidad, no es una vida de gozo, no es una vida de que vamos a estar siempre bendecidos, prosperados en victoria. No estoy queriendo decir que eso sea malo, o sea, y van a haber momentos en nuestras vidas en que Dios nos va a proveer, vamos a ser prosperados, y es parte de él. Y yo quiero que cada uno de nosotros tengamos éxito en todo lo que nos propongamos. Pero también tenemos que ser conscientes de que la vida que estamos siguiendo es una vida de que va con altibajos, una vida de sufrimiento. ¿Qué más ejemplo de Cristo que vino a morir por nosotros? ¿Qué más ejemplo de Cristo? El mismo apóstol Pedro, que fue la forma como fue muerto, y los demás apóstoles, cómo fueron martirizados. O sea, si queremos realmente ver el verdadero Jesús desde ese punto de vista, tenemos que ver qué es lo que estamos tomando, qué carga estamos tomando nosotros y qué responsabilidad estamos asumiendo. Y en 1 Juan 2:6, el que afirma que permanece en mí, el que afirma que permanece en él, debe vivir como él vivió.
¿Cuántos de ustedes pueden afirmar eso, que están realmente viviendo como Él vivió? No estoy esperando una respuesta, sino que es algo que hagámoslo la pregunta a lo interno. Yo no, sinceramente, yo voy a serles franco, pero yo no puedo afirmar que yo estoy viviendo como realmente Jesús vivió. Soy humano, cometo errores, usted. Igual, no, jamás voy a llegar a la estatura de Cristo, pero sí, volviendo a lo que dijo Pablo, sí puedo tomar ciertos aspectos de Jesús. Sí puedo tomar aspectos de Jesús como en su dependencia, la dependencia en la oración, dependencia en el Espíritu Santo, obediencia al Padre, frutos de amor, cómo fue Jesús con el prójimo, cómo trató Jesús a sus enemigos. Y a medida que vamos estudiando con intensidad, que es algo que yo quiero que cada uno de nosotros estudiemos con intensidad la vida de Cristo, vamos a encontrar, y esto es un dato que lo leí, que existen en todos los evangelios 400 mandatos que Jesús nos dejó. 400 mandatos o imperativos que Jesús nos dejó. Todos esos mandatos, menos dos, están registrados en los últimos 18 meses del ministerio de Jesús. Sabemos que el ministerio de Jesús duró 3 años, 3 años y medio en la tierra. O sea, casi los dos primeros años del ministerio, Jesús solamente dejó 2 mandatos, o solamente le dio 2 mandatos a sus discípulos, que fueron, el primero es, arrepiéntanse, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Ese fue el primer mandato que le dio, arrepiéntanse de sus pecados. Y el segundo mandato es, síganme, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. ¿Por qué síganme? ¿Por qué arrepiéntense y por qué síganme? ¿Por qué esos 2 mandatos específicamente les dejó Jesús a los discípulos? ¿O por qué no empezó Jesús con sus milagros? Porque si vemos la vida cronológica de Jesús, si agarramos una línea, que ahí estoy de la vida cronológica de Jesús, vemos que los milagros de Jesús, o sea, fueron mucho tiempo después. De hecho, si se pone a analizar lo que fue las bodas de Caná, que fue el primer milagro que Jesús hizo, cuando María, su madre, le llega a decir que se quedaron sin vino, Jesús le dice, o sea, Jesús está se nota como que Jesús está, pero ¿a qué vienes? Todavía no es mi hora. O sea, Jesús sabía marcar los tiempos y Jesús sabía que no era su momento de hacer todavía milagros, pero así lo hizo. Y tomaron vino. O sea, vemos cómo Jesús, o sea, desde el inicio marca una estrategia de discipulado que muchas veces, hermanos, yo siento y percibo que pasamos desapercibidos. Eso pasa desapercibidos en nosotros porque a veces no, y eso yo creo que es la misma forma como nosotros hacemos la iglesia, como nosotros, y no es algo que estoy hablando aquí en general, sino es algo aquí en esta iglesia, sino es algo que yo he visto desde que tengo uso de razón. Que muchas veces nos enfocamos tal vez en otras cosas, nos enfocamos, por ejemplo, en las cartas pastorales o las cartas de Pablo y no nos enfocamos en la vida de Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús? O sea, volviendo otra vez al mensaje, ¿por qué Jesús arrepiéntase y sígame? Porque Jesús sabía perfectamente, y aquí es lo que lo que es la estrategia, que para que sus discípulos hicieran ministerio, para que cada uno de nosotros hiciéramos ministerio, con la motivación correcta, con el enfoque correcto, ellos debían saber quién era Él. Yo para hacer ministerio, yo para seguir a Jesús, para ser discípulo, yo tengo que conocer quién es Jesús. O sea, un apropiado entendimiento del verdadero Cristo es fundamental para todo crecimiento y madurez en la fe. Y en esto podría, pero no lo voy a hacer, no voy a hablar acerca de la humanidad de Jesús porque sería otro estudio totalmente aparte, hablando de lo que significa que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Pero el propósito, digamos, de esta mañana, o de este ratico que voy a hablar con vosotros, es dar una pequeña pincelada acerca de la estrategia de discipulado de Jesús. El Evangelio de Marcos, por ejemplo, vamos al Evangelio de Marcos. En su último capítulo, ¿verdad? Que es famosísimo, el último capítulo de Mateo, la gran comisión, que no sabemos esos versículos de memoria, que nos lo enseñan en la escuela dominical, pero muchas veces no lo ponemos en práctica. O sea, vemos que en la gran comisión registra una de las escenas más significativas, o sea, en el ministerio de Jesús, con sus discípulos. Podemos ver a Jesús
que se está despidiendo de sus amigos, porque más que discípulos eran sus amigos, sino también encomendándoles la labor más importante que tenían que realizar después de que Él se fuera, después de que ya no estuviera con ellos. Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos. Claro y sencillo, vaya y hagan discípulos. ¿Cuántos de nosotros estamos yendo? ¿Por qué Jesús escogió estas dos palabras? Vayan y hagan discípulos. ¿Qué es tan importante para Jesús que esta gente, que estos pescadores, estas personas que tenían poca educación, entendieran esto? Ojo, o sea, y eso es una parábola, porque parte del ministerio de Jesús, como vemos, es que Jesús usó mucho las parábolas para darse a entender a la gente. La parábola es una herramienta bastante utilizada para dar un hecho hipotético con aplicación a la vida real. Y Jesús era un experto dando parábolas. Ni tampoco hizo un milagro antes de partir. A veces esperamos milagros. Pero vemos que Jesús, aposta lo hizo. Yo siento que no usó ni parábolas, ni hizo un milagro, sino que les encomendó una tarea. Les dejó una tarea simple que debían realizar todos los días y pensar en ello cada vez que despertasen. Y es algo que nosotros tenemos que también realizar todos los días y despertarnos con ello. Fueron las mejores palabras estas, yo siento, que definieron el estilo Jesús en la tierra y la estrategia que nos dejó para nosotros, para impactar el mundo. Si queremos impactar al mundo, si queremos realmente ser ejemplo del mundo, ¿qué es eso? Formar discípulos. Y cuando digo formar discípulos, tampoco estoy dando a entender que tenemos que hacer un estudio de discipulado ni nada. Son herramientas, sí, pero cada herramienta tiene que ir con su contexto y en la cultura en la cual vivimos nosotros. Por tanto, yo siento que la formación de discípulos, hombres y mujeres transformados a la imagen que impacten su entorno. Tenemos que ser transformados a la imagen de Jesús de tal forma que nosotros podamos impactar el entorno en el que vivimos. Y no solamente es algo antiguo, que fue dejado más de 2000 años, sino que es algo contemporáneo, que tenemos que hacerlo. Y aquí voy a entrar ya lo que es casi al final, porque yo soy así un poquito, no sé, mis mensajes siempre generalmente han sido un poco breves. Me gusta, es algo que me gusta ir directamente a ser conciso y realmente, darles y que les quede claro, que no se me vayan a dormir en medio del sermón, no es algo no es algo bonito, ¿verdad? Que suceda. Yo sé qué pasa, porque a veces inclusive, a veces me he dormido o descansado la vista, dirían algunos por ahí. Hay tres pasos importantes por lo cual nosotros podemos tomar para impactar al mundo. El primer paso es ser. Juan en su primera carta nos entrega una verdad importante para todo el mundo. El que dice que permanece en él debe andar como en el dúo. Volviendo a lo mismo. ¿Qué es el ser? Parecernos a Jesús no es solamente decir que estamos sanando enfermos, no es solamente decir que estamos haciendo milagros o estamos multiplicando los panes y los peces. No es solamente decir eso, sino que se centra en vivir como Él vivió, que se centra en andar como Él vivió. Y cuando digo que se centra en vivir como Él vivió, es ver la forma como Jesús se relacionó con sus padres, en la forma como Jesús se relacionó con su familia, se relacionó con los judíos, con los rabís, con todo el mundo. La pasión que tenía Jesús por la palabra de Dios, la pasión que tenía Jesucristo por la palabra de Dios, que vemos en la tentación, que el diablo lo atacaba con la palabra. El diablo es un ser engañador, lo atacaba con la palabra, pero Jesús lo contrarrestaba con la palabra. Jesús estaba preparado, tenía las herramientas, su dependencia en el Espíritu Santo. Vemos cómo Jesús dependió en el Espíritu Santo constantemente y cómo fue sometido, tanto así que el día que fue entregado, el día que tenía que ser entregado, Jesús estaba totalmente afligido y estaba pidiéndole al Padre que lo dejara pasar de esa copa, pero que si era la voluntad de Él que fuera a la cruz, iba a hacerlo. Jesús tenía miedo. Vemos que Jesús tenía sentimientos.
Jesús tenía miedo, estaba con miedo, su dependencia del Espíritu Santo de oración. ¿Cuántos de nosotros oramos diariamente? Todos oramos diariamente, pero ¿cuántos de nosotros realmente tenemos el hábito o el anhelo? Porque una cosa es orar por anhelo y orar en acción de gracias. No solamente orar cuando estamos en necesidad o cuando estamos viendo la oscura en nuestra vida, sino realmente porque queremos estar dependientes en el Espíritu Santo, en oración, y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en todo lo que tengamos que hacer. Con una actitud, o sea, realmente porque tenemos el gozo, ¿verdad? Porque estamos anhelando pasar tiempo con el Padre. Vemos que Jesús en su vida, en parte de su ser, también era escapar de las multitudes. Jesús no solamente estaba con las multitudes, sino hubo momentos en su vida, en su ministerio, que estaba cansado y que él se iba a pasar tiempo a solas con sus discípulos. Vemos su compromiso y su humildad en la audiencia. ¿Estamos conmigo? El segundo paso es invertir. Ser pronto para oír y tardo para hablar. Y eso cuesta mucho oír. A mí me cuesta a veces escuchar. Que lo diga Adri, que a veces Adri me dice algo y que o estamos hablando y tristemente se me olvida. Se me olvida, pero no es que lo haga el propio. No es que no le esté poniendo cuidado, sino que a veces, o sea, yo no sé. Pero yo creo que es algo muy general, que a todos nos cuesta a veces escuchar. Pero si hablamos con facilidad. A veces inclusive hablamos más de la cuenta. O se nos salen cosas que no se nos tienen que salir. Pero vemos que invertir, o sea, vemos como la forma como Jesús invirtió. Jesús compartió 3 años. 3 años compartió Jesús con sus discípulos. Su medio de vida, cómo vivió. No solamente los llamó discípulos, sino sus amigos. Vez tras vez Jesús se separó, como les estaba diciendo, se separó de la multitud para pasar tiempo solos con sus discípulos. Su enfoque principal, ¿por qué? Porque Jesús tenía claro que en el momento que Él se iba a ir de la tierra, iban a quedar esos 12 hombres solos. Y el día de mañana, o sea, hay gente que yo espero, ustedes aquí están viniendo para recibir y estamos invirtiendo en sus vidas. Y el día de mañana no sabemos qué designio nos tiene Dios para con nosotros, pero la idea es que nosotros tengamos las herramientas necesarias para poder llevar adelante eso e invertir en otros. La inversión, o sea, invertir en alguien es asunto de tiempo y relación. Yo no puedo, digamos, decir que voy a invertir no sé, en fulanito, que apenas lo conozco, o decirle a fulanito, hablarle de discipulado a una persona que apenas conozco, si no lo conozco. Al menos no es así como yo funciono. Yo para poder invertir en alguien, para poder transmitirle el mensaje de Cristo y el modelo, o sea, de qué es lo que tenemos que hacer nosotros, es parte de invertir, hacer relaciones. Y es algo que cada uno de nosotros tenemos que adoptar como iglesia, que tenemos que adoptar como individuos. Si queremos crecer, la gente tiene que conocernos como realmente somos nosotros. No solamente en este entorno o dentro de la iglesia, sino fuera ello, cómo nos comportamos. Yo ya lo he dicho más de una vez, la mejor carta de presentación que podemos tener nosotros como hijos de Dios es la manera en cómo nosotros nos comportamos. ¿Cómo andamos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué palabras decimos? ¿Qué ejemplo estamos dando? Si andamos gritando tacos en la calle o no andamos gritando tacos en la calle, si andamos conduciendo y alguien se nos mete, no pone el intermitente y se nos mete y nos bajamos de la cruz. O sea, detalles así son los que realmente muestran cómo es nuestro carácter y cómo estamos nosotros con Dios. O sea, si estamos solamente en una base de confianza con el Espíritu Santo. Invertir, o sea, es complicado, y lo digo porque a veces la misma personalidad de nosotros, o sea, nos cuesta invertir, somos seres diferentes, pero eso no es excusa. Y tampoco tenemos que invertir en miles. Con que tengamos una relación con una persona que queramos traerlo a los pies de Cristo, eso cuenta. Y no saben lo importante que es eso, hermanos. Muchas veces, hay alguien que necesita a alguien como tú. Allá afuera hay personas que necesitan conocer
a alguien como ustedes. Dispuestas, personas que están deseando tener una relación personal significativa, relaciones de calidad, relaciones de amistad. Y en ese camino debemos parecernos a Jesús, o sea, en invertir, en pasar tiempo. Tenemos que desarrollar, o sea, y aquí es algo que me los digo para mí, tenemos que desarrollar empatía. Tenemos que tener empatía al máximo y saber escuchar. Y saber escuchar, porque muchas veces vamos a escuchar a la gente quejarse. Cuando una persona es como ya aquí se ha hablado más de una vez, cuando un nuevo creyente es como un recién nacido, tenemos que limpiarlo, tenemos que darle de comer, escucharle quejarse, y es una tarea cansada, porque a veces nosotros mismos, el orgullo, porque entra el orgullo, o sea, que yo soy espiritualmente más maduro que esa persona, nos hacen ver pero no es tan, o sea, es fácil crecer en el Evangelio, a veces creemos, pero eso es parte del mismo orgullo que tenemos, y tenemos que quitar esas raíces también, o sea, orgullo, o sea, que soy, o sea, que yo me la creo más, o sea, y tomar una actitud de humildad. Y otra cosa, el invertir en alguien no es pasar información. No es pasar información. La vida no es, o sea, la vida misma no es producto de eventos, o sea, de actividades de iglesia, de cultos, de programas, de esto y lo otro, sino que la vida es una decisión de invertir en otros. Que sí, que está, o sea, como iglesia tenemos que hacer eventos, tenemos que hacer actividades, tenemos que hacer lo otro. Pero ese no es el propósito principal. El propósito principal de los eventos es que nosotros vamos a invertir en las personas. Y ya para ir terminando, ya voy aterrizando, multiplicar. Si no estoy orando, no solo estoy orando por ellos, también oro por los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Cuando Jesús oraba por sus discípulos, decía, no solo estoy orando por ellos, sino también oro por los que crean en mí, por el mensaje de ellos. Jesús está pensando en usted. Jesús hace 2000 años estaba pensando en usted. Cuando Jesús dijo esto, o sea, cuando estaba orando por sus discípulos, sino por los que iban a creer, ya estaba orando por usted. Él sabía que aquel movimiento de discípulos no iba a terminar y no va a terminar. Yo tuve la dicha, por ejemplo, de poder ir a un instituto bíblico. Yo tuve la dicha de estar en un instituto bíblico, de poder tener una educación secular. Tuve esa dicha también. Pero al final de cuentas, o sea, toda esa experiencia que uno académicamente pueda ganar, no se compara con la práctica. No se va a comparar con la práctica. O sea, podemos estudiar cristología o eclesiología o misionología o hermenéutica, todas esas cosas que se enseñan en el seminario, pero si no ponemos en práctica o si no tenemos una actitud de humildad, si más bien anhelamos servirle, porque estamos aquí para servirle, es básicamente lo mismo cuando uno estudia una ingeniería y al final de cuentas, cuando uno termina en la universidad, se da cuenta que no sabe absolutamente nada. Es básicamente lo mismo. Que no sabe uno absolutamente nada y que va palo tras palo. Por eso es que tenemos que tener una actitud de humildad. Así que, hermanos, si tenemos ese bagaje, olvidémonos de... Son herramientas, sí, son herramientas, pero al final es la vida misma lo que estamos transmitiendo. Si queremos ser hacedores de discípulos, tenemos que dar un paso de fe, que Jesús también tuvo fe. Es cuestión de dar pasos de fe, pasos audaces, salir de la caja, de modelar a Jesús como Jesús lo modeló en ellos. Y esto solo se va a realizar abriendo nuestras vidas, enseñándole a la gente cómo somos nosotros. Vemos que la primera invitación, y esto es algo para que tomemos en cuenta, no de Jesús a sus discípulos, no fue un evento masivo. Vemos que Jesús compartió en las sinagogas, o vemos cuando Jesús sanó al paralítico que bajó por el techo. Eran eventos masivos donde había gente, montón de gente escuchando a Jesús. Así no llamó Jesús primeros discípulos, sino que los llamó de forma individual, cuando estaban pescando en sus ambientes diarios. Jesús abrió las puertas de su hogar para que lo conocieran.
con sus primeros hijos, vengan, síganme. Y les enseñó dónde vivía, pasó el tiempo con ellos. Así que hermanos, esforcémonos en caminar por fe, caminar en dependencia, en oración, caminar en el Espíritu Santo y la multiplicación. O sea, si realmente queremos, y yo es algo que creo y es un ideal que tengo, es que si realmente queremos hacer discípulos de la forma como Jesús lo hizo, o sea, realmente queremos multiplicarnos y crecer como iglesia y obtener todas estas cosas por las cuales nosotros estamos orando y estamos anhelando fielmente, tenemos que ser como Jesús, tenemos que invertir en la gente y tenemos que multiplicarnos. Si realmente no estamos realizando esas cosas, y tampoco no es algo que, no es un programa, sino es la Biblia misma, es lo que los evangelios nos están enseñando. Lo que Jesús nos está enseñando, que tenemos que imitarlo, que tenemos que ser como Él, tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer eso para poder anhelar lo que viene por delante. Y yo confío, y ya para terminar, quiero leer este pasaje que en Juan 14:12, ciertamente les aseguro que en el que quiera en mí las obras que yo también hago, Él las hará, y aún las mayores, porque yo vuelvo al Padre. El Padre está con nosotros, así que no tengamos miedo, creémosle a Dios y esforcémonos. Es complicado, sí, cuesta, a algunos nos cuesta más que otros, pero arrepintámonos de nuestros pecados, sigamos a Jesús y caminemos en fe y en dependencia del Padre. Esas cosas que sabemos que están en nuestros corazones, que no agradan a Dios, que cada uno de ustedes conocen, pidan al Espíritu Santo que se las borren con actitud de humildad y en dependencia del Padre. Pues nada, hermanos, eso era el pequeño mensaje que quería darles. Que Dios les bendiga grandemente. Déjenme hacer una oración por cada uno de ustedes. Padre, Señor Jesús, te quiero dar gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu amor, tu gracia, Señor. En esta hora, Señor, te quiero pedir que bendigas a cada uno de estos hermanos, Señor, hermanas aquí presentes, Señor. Que podamos multiplicarnos, Señor Jesús, que podamos anhelar los dones espirituales, que podamos anhelar, Señor, crecer en ti, conocerte más, vivir como tú anduviste, Señor, imitarte a ti, Señor Jesús, que podamos tener ese anhelo de hacer y hacer discípulos, Señor, y multiplicarnos de la forma como tú nos has dejado, Señor. Padre, tú eres nuestro modelo, tú eres nuestro Dios, Señor, tú eres el Cristo que vino por nosotros a salvarnos, Señor Jesús, de una muerte, Señor, inminente, Señor, de la condenación eterna. Y gracias por ese sacrificio, Señor, y gracias también por cómo enseñarnos en vivir en dependencia y en obediencia al Padre. En nombre de Cristo Jesús, amén. Pues antes de que los despida, quiero dar los anuncios de esta semana. Me toca a mí. No sé si hay diapositivas. Bueno, el miércoles, igual como siempre, oremos a las 9 de la tarde o la noche, oremos.